Seguro de Auto Consorcio. Y Efecto Fibra Movistar Empresas. Presentan CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Iniciamos esta edición de CNN Prime de día viernes con todas y cada una de las informaciones para que usted cierre esta semana, laboral, estudiantil, académica, lo que usted realice durante esta semana, usted va a poder entonces ahora cerrar con estas informaciones que les vamos a estar presentando y que le hemos preparado con todo el equipo humano y técnico de nuestro canal, de nuestro querido CNN Chile, durante toda esta próxima hora y media con la que vamos a estar acompañándonos. Tenemos entrevistas, han habido bastantes informaciones a propósito de lo que sucedió con este fuerte temblor en el norte de nuestro país. Vamos a estar analizando esa situación también, así que partamos de inmediato la revisión de las noticias en esta edición de CNN Prime. Aquí comienzan con los titulares. El abogado Luis Hermosilla volvió a salir del anexo Capitán Llaver tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que revocó una sentencia del cuarto juzgado de garantía. El tribunal le ordenó arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con otros imputados de la causa. A su salida, Hermosilla lanzó duros cuestionamientos contra el Ministerio Público. Inmuebles con daños de diversa consideración, cortes de luz, postes de electricidad afectados y rodados en la Ruta 5 Norte entre Vallenar y Alto del Carmen. Esas fueron algunas de las consecuencias del sismo de magnitud 6.4 que afectó a las regiones de Atacama, Antofagasta y también Coquimbo. Pese a la preocupación, el CHOA descartó rápidamente la eventual ocurrencia de un tsunami. Quiebre en el partido Amarillos por Chile. Tras el apoyo a la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, esta decisión provocó la renuncia de varios de sus fundadores a la colectividad. Por ejemplo, Gutenberg Martínez y Soledad Alvear, quienes aseguraron que el respaldo a la abanderada de la oposición los aparta del centro político. Y en temas internacionales, el día después de la pelea pública entre Donald Trump y Elon Musk, el mandatario dijo a CNN que ni siquiera piensa en el magnate. En una llamada telefónica, el presidente aseguró que no hablará de Musk por un tiempo y que le desea lo mejor. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Se lo decíamos en los titulares, vamos a tomar contacto con el delegado presidencial provincial de Chañaral, Jorge Fernández Herrera, debido justamente a la preocupación que ha existido durante toda esta jornada desde que se produce este sismo, magnitud 6.4 en el norte de nuestro país, que termina afectando prácticamente a 13 regiones del norte de nuestro territorio nacional. Y queremos justamente tomar el contacto con él. Ustedes están viendo en imágenes la repercusión que tuvo esto y el impacto que tuvo en la población con estos registros audiovisuales. Ya tenemos justamente al delegado. ¿Cómo está, delegado? Muy buenas noches. ¿Cuál es la situación? Le pregunto de inmediato, ¿cuál es la situación que está ocurriendo a esta hora con el tema, por ejemplo, de los suministros básicos? ¿Hay todavía afectación para las personas en la localidad? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola Felipe, muy buenas noches. Mira, la verdad es que en la provincia de Chañaral no tuvimos mayor afectación de suministros básicos, a pesar que el epicentro del sismo fue acá. Tuvimos un corte de luz parcial en un sector de la comuna de Chañaral, pero en general en la provincia, desde Chañaral hasta El Salvador, no tuvimos mayores afectaciones. Hubo una rotura de una matriz en un CESFAM, en el CESFAM de acá de Chañaral, que obviamente hizo que se cortaran las atenciones, pero en general no tuvimos mayores afectaciones, así que nuestra provincia en general resistió bastante bien este fuerte sismo que sí nos asustó mucho, sobre todo en aquellos que estamos en edificios más añosos, que son patrimoniales y que se vieron un poco afectados en su infraestructura, pero no de manera vital. Perfecto. ¿Se pueden seguir utilizando esos edificios?
no hay un daño Sí. que sea estructural y que impida, por ejemplo, que puedan asistir a las oficinas o incluso también aquellos lugares donde hay habitaciones, también puedan haber resultado con algún tipo de afectación? Bueno, efectivamente nosotros hicimos algunas evaluaciones y cada institución ha hecho sus evaluaciones a priori. Ujú. Hay algunas fisuras que tienen que ser evaluadas por profesionales del área, pero que al verlo en una primera mirada no se ven que sean daños estructurales que pongan en riesgo las edificaciones. Tuvimos algunos problemas en un par de establecimientos educacionales aquí en la comuna, en el Liceo Federico Varela y la Escuela Gaspar Cabrales, pero que son hasta el momento son de menor magnitud. Sin embargo, el CEP Atacama ha tomado la decisión de poder suspender las clases el día lunes para darse desde el día de hoy hasta el día lunes, evaluar todos los establecimientos educacionales y ver si es necesario o no poder hacer alguna suspensión de clases mayor para poder reparar o si es que se corre un riesgo. Nosotros así creemos que no. Creemos que no va a ser necesario, pero por supuesto que preferimos que exista una evaluación de los profesionales del área para asegurarnos en las condiciones. Lo importante de esto es que los equipos de tanto municipales como de la delegación y de cada organización y de cada institución rápidamente también hicieron estas evaluaciones y pudimos poner en protección a todos nuestros funcionarios, que era también importante. En cuanto a la situación de las personas, delegados, ¿se sabe de personas que hayan resultado con algún tipo de afectación en materia de salud? Y aprovecho aquí, le sumo otra pregunta respecto de esto mismo. ¿Los servicios de salud han podido funcionar de forma acorde a la emergencia que se produce durante esta tarde? Sí, bueno, hubo una evacuación preventiva por parte de los establecimientos de salud. Nosotros contamos con dos hospitales, uno en la comuna de Chañaral, el otro en la comuna de Diego de Almagro, y una clínica en El Salvador. Se hicieron las evacuaciones correspondientes, tenemos poco volumen de hospitalizados igual en estos hospitales, pero como recién te mencionaba, solamente el CESFAM de Chañaral tuvo una afectación por rotura de matriz. El Ajá. resto de los establecimientos de salud están funcionando 100% sin ningún problema. Se hizo una evaluación, ambas comunas hicieron sus COVID comunales y lo primero que se levanta es la información de los establecimientos de salud y no tuvieron mayor afectación, así que están 100% disponibles. Entendiendo que, a pesar que no ha habido mayores réplicas acá en la provincia, no se han sentido, estamos alertas 100% a que pudiese ocurrir un sismo de similares magnitudes o un poco más incluso. Así que los centros de salud están disponibles. En cuanto a la salud de las personas, no tuvimos ninguna víctima fatal. Sabemos que algunas personas quedaron un poco conmocionadas por el evento en sí, porque, insisto, fue muy fuerte. Sí. Fue bien impactante ver, y bueno, ustedes han mostrado durante todo el día las imágenes en toda la región prácticamente. Sí. Y bueno, hubo algunas asistencias a personas por situaciones emocionales, pero en cuanto a las condiciones físicas, que hayan sufrido aplastamientos, hayan sufrido otro tipo de lesiones, no tuvimos afectados en la provincia. En cuanto a lo que tiene que ver con las vías, me refiero a rutas de ingreso, de salida, ¿están todas operativas? ¿No hay ningún tipo de complicación en ese aspecto? Porque teníamos conocimiento respecto de rodados, por ejemplo, en la ruta 5 Norte, en algunos puntos a propósito del sismo. En Chañaral mismo o en las zonas que corresponden a la provincia, ¿han habido ese tipo de afectación también? Sí, bueno, nosotros tuvimos un rodado bien importante en la salida sur de Chañaral, pero rápidamente nos comunicamos con Vialidad. Apenas terminó el sismo, yo creo que pasaron 5 minutos, 10 minutos, y nos comunicamos con Vialidad para poder despejar, porque obviamente la ruta 5 en el sector de Chañaral tiene solamente una vía por ambos lados. Claro. Eso significa parar el tránsito, parar Chile Sí. por rodados, entonces era lo primero. También tuvimos otros rodados en otras rutas, especialmente en las cuestas que van hacia la cordillera, como la Cuesta del Asiento, la Cuesta Montandona, Cerillos, que conectan el paso fronterizo por San Francisco que tenemos con Argentina. Así que ahí también Vialidad se tuvo que trasladar hacia allá
para poder despejar las vías, que son rutas más bien industriales, que son utilizadas por la minería, por la gran minería para traslado, pero que tiene también cierta movilidad, sobre todo en las comunidades collas que están instaladas en los sectores andinos de nuestra región. Así que, por supuesto que era importante también que Vialidad fuera a despejar. Así que entendemos que hoy día, a la fecha, tenemos todas nuestras vías atendidas por Vialidad, despejadas y con un tráfico de ruta normal. Perfecto, pues le queremos agradecer el contacto con el delegado presidencial provincial de Chañaral, Jorge Fernández Herrera, para poder actualizar justamente la situación que se vivió durante horas de esta tarde con este fuerte sismo que se sintió en 3 regiones y particularmente en la zona de Chañaral, donde fue el epicentro. Muchísimas gracias, delegado, que esté muy bien. Gracias, Felipe, muchas gracias a ustedes. Bien, vamos a seguir avanzando en las informaciones. 2 personas murieron tras un fatal accidente ocurrido en plena Alameda, luego que un vehículo evadiera un control policial. El hecho reveló otros antecedentes que llevaron a la Fiscalía a abrir una investigación por un eventual secuestro. Pablo Figueroa nos va a contar más en el siguiente informe. Cámaras de tránsito en el sector del metro Los Ceros. Vehículo que iba a velocidad prudente por Manuel Rodríguez en dirección al norte, cuando llega a la Alameda, en la pista que va de dirección oriente a poniente, con semáforo en verde, es impactado por otro de color negro, el que iba a alta velocidad, debido a que estaba escapando de carabineros tras evadir un control policial, el que finalizó con esta imagen en la que fallecieron 2 personas. Los sujetos que causan el accidente fueron detenidos por personal de carabineros. Se encontró un arma que de forma preliminar es un arma a fogueo, pero se está estableciendo si esta arma está adaptada o no para el disparo porque tiene munición. Lo que habían hecho era robar y llevar consigo, asaltar a un conductor de aplicación. Al detectar la intervención policial se fugaron, hubo seguimiento controlado por parte de carabineros y en esa persecución estas personas conduciendo a exceso de velocidad atravesaron a exceso de velocidad, lo que produjo este choque que ha producido esta tragedia esta mañana. Como dice el ministro de Seguridad Luis Cordero, el relato parcial que se maneja sobre la situación cuenta de un robo de un vehículo a una persona que se encontraba realizando servicios de movilización a través de una aplicación, que fue abordado por otros sujetos en una detención en Estación Central, cerca de las 4 de la mañana, los que tras subir lo hicieron descender del auto, el que además llevaba a un pasajero. Que uno de los ocupantes del vehículo que huía de carabineros habría sido, en principio, secuestrado o retenido por parte de sujetos desconocidos. Esto se habría producido en horas de la mañana, luego de que esta persona solicita un traslado hasta Lo Valledor, y es en ese contexto que es abordado por un vehículo de color negro con sujetos desconocidos. Es evidente que este delito ha crecido más de lo que podríamos esperar. El secuestro es un delito emergente, es un delito que se ha instalado, que tiene una relación estrecha con la actividad, con el perfil, con el movimiento que hace una determinada víctima. Está asociado a comerciantes, está asociado a personas que de una u otra manera manejan dinero. Estas condiciones que están ocurriendo el día de hoy son condiciones de poca naturaleza. No debemos perder la capacidad de asombro, por el contrario, debemos tomar acciones, involucrar a los agentes políticos y a las policías. Los casos, cuando son observados de manera aislada, pareciera que no es responsabilidad de nadie. En cuanto a las consecuencias, los 2 fallecidos son personas que iban dentro del vehículo que no estaba en la persecución policial. Hay 4 personas afectadas por este accidente. Dentro del vehículo habían 3 más la 4ª persona, que en principio sería un limpiador que estaba en el sector simplemente. Esas personas que fallecen son chilenos adultos. Hay uno que ya preliminarmente está identificado. De los 2 detenidos, el primero es de nacionalidad chilena y tiene antecedentes penales, mientras que el segundo es extranjero con situación migratoria irregular en el país. Bien, vamos a seguir avanzando en las noticias y esta vez vamos a adentrarnos en noticias económicas porque el índice de precios al consumidor de mayo fue de 0,2%, una cifra que se ubica dentro del rango esperado.
Con esto, la inflación anual llega a 4,4% en 12 meses. Los productos que más se subieron en el quinto mes del año fueron el transporte aéreo internacional, los huevos, la suscripción a contenidos audiovisuales, las galletas, los vinos y el transporte interurbano. Nos parece que el dato de IPC de mayo es una buena noticia desde el punto de vista como efecto señal y como expectativas del mercado. Se ha configurado, yo diría, un escenario tanto interno como externo mucho más benevolente de lo que pensábamos hace algunos meses atrás. En el plano internacional, por ejemplo, no vemos grandes presiones desde el punto de vista de los combustibles, por ejemplo, o del tipo de cambio. Y en el plano interno estamos lejos de tener una presión inflacionaria por el lado de la demanda, quizás un poco más cerca por el lado de los costos, por el aumento de los costos laborales. Pero con todo eso creemos que la inflación se está mucho más cerca de un escenario de moderación. Estas cifras están en línea con las expectativas, de hecho el mercado esperaba que fuera 0,2%. Considerando este escenario interno en que se observa una convergencia de la inflación y también el escenario internacional más incierto, nosotros creemos que este año no vamos a alcanzar la meta del Banco Central, sino que vamos a estar un poco por sobre. Pensamos que de aquí a diciembre podríamos llegar a una inflación anual de cerca de 3,8, 3,9%, pero por debajo del 4%. Hoy día la inflación anual está en 4,4% y esperamos que en el segundo semestre esta inflación baje hasta llegar a el 3,8, 3,9% en diciembre. Ya pasemos a la política, porque una verdadera ola de renuncias está viviendo una colectividad, pues hablamos de Amarillos por Chile, luego de anunciar su apoyo a la candidatura presidencial de Evelyn Matei. Desde la colectividad aseguraron que la Carta de Chile Vamos representa hoy la mejor opción para que el país recupere su capacidad de desarrollo, su cohesión institucional y su esperanza de futuro. Colomba Eijols nos preparó el siguiente informe y esto es el trabajo. Inscrito como partido en junio de 2023, Amarillos por Chile, que hasta el 30 de abril de este año registraba 7.967 afiliados, decidió apoyar la candidatura presidencial de Evelyn Matei. Lo hacemos con la convicción de que Chile requiere grandes acuerdos. Lo hacemos desde el centro político. Lo hacemos entendido que Chile tiene que lograr volver a desarrollarse, a tener crecimiento, a terminar con el flagelo de la delincuencia, pero de verdad. Esperamos, naturalmente, que Evelyn Matei, siendo presidenta de Chile, logre llegar a un gran acuerdo nacional para que nos pongamos de acuerdo en aquellos temas que nos unen. Definición que generó un quiebre en el conglomerado, formado a partir de un movimiento ciudadano que se opuso a la primera propuesta constitucional. En su encuentro nacional, donde se resolvió apoyar a Matei, figuras como la ex canciller Soledad Alvear y el exdiputado Gutenberg Martínez decidieron renunciar. De hecho, se retiraron de la sesión antes de que el partido tomara esa decisión. La decisión de respaldar a uno de los sectores representados por la candidatura de Evelyn Matei hace imposible esa opción decente. Es sumarse a una coalición de la derecha, transformarse de algún modo respecto a lo que eran nuestras definiciones estatutarias originales, razón por la cual nos pareció que lo más prudente era renunciar al partido. Y junto a Soledad Alvear lo harán a través de una carta fundamentada. Pese a los desencuentros internos, desde Chile Vamos valoraron la decisión. La propia candidata presidencial agradeció el apoyo mediante un comunicado en el que se comprometió a un trabajo aún más amplio para abordar un camino de desarrollo, cohesión institucional y esperanza. Nosotros queremos agradecer este apoyo. Vamos a hacer un gobierno responsable que se va a ocupar de los verdaderos problemas de los chilenos, particularmente en materia de economía, empleo y también seguridad, que han sido las prioridades que también ha manifestado Amarillos como las que creen que hay que abordar en el próximo gobierno. Valoramos el apoyo de Amarillos por Chile a Evelyn Matei. Nosotros creemos que va el camino correcto. Ojalá más partidos hagan lo mismo. Hay algunos otros que están evaluando también dar su apoyo a Evelyn Matei. Esperamos que sea pronto.
Evaluación que Demócratas estaría haciendo, pues no han descartado apoyar a la abanderada de Chile Vamos. Eso sí, anunciaron que siguen desplegados para constituirse a nivel nacional y así inscribir a Jimena Rincón como su candidata presidencial. También vale mencionar que se encuentran en contacto con la coalición que lidera Evelyn Matei para concretar un acuerdo parlamentario. Demócratas tiene a su candidata presidencial, tiene una propuesta del país programática y también tiene parlamentarios desplegados a nivel nacional. Tomaremos la decisión en su minuto, nosotros si seguimos con nuestra candidatura hasta el final en primera vuelta o también llegamos a un acuerdo por esa responsabilidad país, pero lo definiremos en su momento. Definición que en Amarillos por Chile también tomaron de cara a la elección parlamentaria. Según se lee en un comunicado que publicó el conglomerado, optaron por llevar una lista propia al balotaje que se llevará a cabo en noviembre, descartando un pacto con Chile Vamos. Mira, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe lo que es vaca muerta? Bueno, se lo respondo, pues es la mayor reserva de gas y petróleo en la región, un activo que será clave para el abastecimiento energético en los próximos años. Pilar Gutiérrez llegó hasta Neuquén, en Argentina, y nos va a mostrar cómo es el proceso que realiza la empresa YPF en este yacimiento. Es la segunda reserva de gas más grande del mundo y la cuarta de petróleo. Con un área de 30.000 kilómetros cuadrados al sur de Argentina, en la provincia de Neuquén, está Vaca Muerta, una formación geológica de hidrocarburos no convencionales. Vaca Muerta tiene una historia de más o menos unos 11-12 años de desarrollo. Más o menos se ha desarrollado un 8% de todo el acreaje de Vaca Muerta, o sea que de ahí el potencial que tenemos para adelante. En tanto en petróleo como en gas, tenemos muchísimos recursos de petróleo y gas. Esta es la zona de operaciones de YPF en Vaca Muerta. Esta es la principal empresa en términos de actividad acá en este sector. YPF controla actualmente lo que es el 50% de las operaciones aquí en Vaca Muerta y es una zona que también es muy importante para Chile, ya que buena parte del petróleo y del gas que se exporta desde Argentina hacia Chile a través del oleoducto proviene de acá. En este lugar, YPF tiene más de 1.200 pozos activos de petróleo y 127 de gas. Estas son las máquinas que los realizan. Tardan aproximadamente 20 días y una vez que terminan se mueven hacia la próxima locación sin necesidad de desmontar el equipo. Todo lo que se hace es controlado también desde Buenos Aires, en el Real Time Intelligence Center, donde los expertos siguen la operación en vivo para monitorear y ayudar en la toma de decisiones. Este en particular está funcionando desde el 1 de diciembre. Imagínense, 3 horas para tomar una decisión. Bueno, acá le dimos ese entorno para que cuando suceda a las 3 de la mañana la persona tenga la tecnología, la información, esté vestido. Y no solamente esto tiene todo eso, tiene un colega, es decir, tiene alguien con quien sacarse una duda. Desde acá también monitorean el proceso posterior de fractura hidráulica de la roca, que permite la liberación del petróleo y gas. Una vez que se generan las grietas, la arena juega un paso clave en el proceso productivo para mantenerlas abiertas, pero no es cualquier tipo de arena. La arena que vemos ahí es arena en sistema húmedo, que va a ser utilizada en los hornos de secado. Esos hornos de secado pasan por la planta de clasificación que podemos ver acá, y luego de esa planta de clasificación viajan mediante cintas a los hilos que podemos ver. Los hilos que vemos ahí, que son los blancos con el logo de YPF, es el sistema de almacenamiento de arena seca para que después los camiones puedan pasar por debajo, posicionarse y llenar las 3 cajas que vemos en cada camión. También se realiza el control fiscal y de la densidad del crudo luego de su extracción. Tenemos crudo de Lach, Bandurria, y este sería el crudo que es lo que sale para Chile, que es la mezcla de los 3 crudos. Es parte del proceso que se hace en la planta Cabo Noc, donde se almacena el crudo en los tanques, se controla la calidad en los laboratorios y se realizan todas las revisiones para asegurar que cumpla con los requisitos antes de ser enviado a Chile. En su momento no teníamos capacidad de tancaje, hoy estamos con la producción que tenemos, estamos bastante holgados en capacidad y en lo que es despacho. Esto nos ha ayudado a poder volver a exportar, a poder volver a tener esta relación entre los distintos
compradores, por llamarlo de una manera. Y es que Chile es un mercado clave para los envíos, sobre todo desde que se restableció la operación del oleoducto en 2023, luego de más de 15 años sin funcionar. De hecho, el año pasado Chile fue el principal mercado de exportación para el crudo de la cuenca neuquina, representando el 42%. Desde acá empieza el recorrido del crudo que se envía desde Argentina hacia Chile. A través de este oleoducto, esto llega a lo que es el oleoducto trasandino y desde ahí se lleva desde Argentina hacia Chile y llega a la refinería finalmente de NAP allá. Actualmente se envían aproximadamente 80.000 barriles diarios al país. Chile también es un destino relevante para el gas. Vaca Muerta tiene recursos muy grandes, porque no hay, hasta el 2050 la necesidad de Argentina está en el 25% de lo que trabajó la Secretaría de Energía para definir las posibles reservas que tiene Argentina. Entonces tiene una gran capacidad de exportación. Yo no tengo ninguna duda que todos, incluido YPF, vamos a hacer contratos con las compañías chilenas porque es claramente un negocio para ambos. Estamos al lado, tenemos los gasoductos, no hay que hacer infraestructura. Las reservas de Argentina son lo suficientemente grandes en gas como para que haya exportación ¿cómo sería? Ininterrumpible. Pero no solo aumentarán las exportaciones hacia Chile, también al resto del mundo. Con proyectos como Vaca Muerta Sur, que permitirá realizar envíos hacia el Atlántico, esperan cuadruplicar la producción de hidrocarburos de la Argentina. Una inversión de $3.000 millones que esperan esté operativa para finales de 2026. Interesante, ¿no? Ahí está, pues. Bien, vamos a ir a la primera pausa comercial de esta edición de CNN Prime. Quédese en sus lugares porque va a ser muy cortito. A la vuelta tenemos una entrevista muy interesante con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bien, ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime y como se lo habíamos adelantado antes de ir a la pausa, ya está acompañándonos aquí en el estudio de CNN Chile el ministro de Economía, Fomento y Turismo. Fomento y Turismo, así es. Así es, pues. Nicolás Grau, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, Felipe. Muy bien, muchas gracias por la posibilidad de conversar. No, pues, y muchísimas gracias a usted por haber llegado hasta acá. Pues, ministro, esta semana fue bastante intensa, pues, porque hubo ahí algunas resoluciones en cuanto a la ley de fraccionamiento de la pesca. ¿Quedó conforme con el debate? ¿Quedó conforme con el resultado o no? A ver, yo creo que efectivamente logramos un avance importante este miércoles en materia de fraccionamiento, que para explicarlo de manera bien simple a quienes nos están viendo, el fraccionamiento es la forma en la que se distribuyen los recursos marítimos, las distintas pesquerías, le llamamos, sí. El congrio, el jurel, la reineta, la merluza, la anchoveta, la sardina. Hay 22 pesquerías que se distribuyen, una fracción hacia el sector artesanal y una fracción al sector industrial. El fraccionamiento es las fracciones. ¿Cuánto va al sector artesanal, cuánto va al sector industrial? Y lo que logramos esta semana fue terminar de llegar a un acuerdo en todas las pesquerías. Hay 22 pesquerías donde por primera vez en nuestra historia podemos discutirlas de forma transparente, cada una de ellas en el Senado, en la Cámara de Diputados, y llegar a acuerdos en algunos casos unánimes y en otros casos amplios para distribuir estos recursos. ¿Y cómo lo hemos hecho en términos generales? Siempre mejorando la situación del sector artesanal, pero tratando de buscar un equilibrio, de forma tal de que no se pierdan empleos en el sector industrial. Si tú quieres verlo de una manera global, para darle una idea a quienes nos están escuchando, cuando uno toma estas 22 pesquerías, ve todo lo que se está distribuyendo en favor del sector artesanal y ve los precios de cada uno de estos tipos de pescado, en el fondo, sí, llega a una distribución de más de $140 millones del sector industrial hacia el sector artesanal. Por lo tanto, es algo muy macizo y con amplios acuerdos en el Parlamento. Y con amplios acuerdos, pero al menos dentro de las discusiones y el resultado, no todos quedaron tan contentos, incluso desde el mismo oficialismo. El diputado Brito, Jorge Brito, fue bastante crítico con su rol dentro de la discusión, lo trató incluso hasta de deshonesto. ¿Cómo toma usted esa crítica viniendo también del corazón del Frente Amplio? Sí, bueno, me imagino que tiene que ver con más bien una molestia y eso redunda en esas expresiones que por supuesto yo no comparto. Pero, es que apunta directamente, sí, a que usted se habría puesto de acuerdo, digámoslo así, con una empresa en particular, que es Pacific Blue,
y que finalmente termina revirtiendo la decisión que había tomado de dejar el país en este caso, o de dejar de producir. A ver, yo diría dos cosas. Lo primero es que la votación en la que se decidió el tema de la merluza, que después podemos explicar a quienes nos están viendo cuál es la decisión, fue una votación que tuvo 7 votos a favor, 2 abstenciones y 1 en contra. Es decir, un parlamentario votó en contra. Y la propuesta de solución, propuesta que nosotros compartimos como Ejecutivo y que fue parte de las conversaciones que tuvimos con los distintos actores, pero fue una propuesta hecha por los senadores y por 3 senadores de distintos sectores, de hecho 2 oficialistas y 1 de oposición, fueron los que plantearon esta propuesta. Entonces, creo que plantear esto como si fuera simplemente la postura del Ejecutivo, no, lo que hubo acá fue un acuerdo donde la única persona que votó en contra es la que ha hecho estas expresiones, que por supuesto yo no las comparto. Ahora, yendo a la otra parte de tu pregunta, que es muy importante, todo lo que hemos hecho acá ha sido con total transparencia, ¿ya? Yo transmití en la comisión que habíamos tenido 2 reuniones con la empresa, son registradas más por lobby, ¿no es cierto? Por lo tanto, todos pueden saber cuándo ocurrieron estas reuniones, en fin, y el foco de nuestra conversación con la empresa era lograr que esta empresa no cerrara. Entonces el problema era, o nuestro desafío era, cómo aumentar el máximo posible la fracción de la merluza hacia el sector artesanal sin por ello generar un cierre de la empresa. Entonces no es que hubo algo oculto, que de hecho cuando se estaba discutiendo en la comisión esta propuesta que la plantearon parlamentarios, yo argumenté que efectivamente esa propuesta, por lo que habíamos conversado con la empresa, podría permitir que esta no cerrara. Por lo tanto, no hay nada oculto, todo ha sido transparente. Y lo importante es que hemos buscado enfrentar esta tensión que teníamos entre el sector artesanal y el sector industrial. En el caso de la merluza, lo hemos buscado enfrentar con mucha transparencia y poniendo el centro en lograr mejorar la situación de los artesanales sin por ello generar una situación de desempleo en el caso del sector industrial. Pese a ello, esto, yo sé que usted me va a responder que ya me lo dijo, que es a propósito de más dichos que entregó el mismo diputado Brito. Llamó a que el presidente Gabriel Boric interviniera en esto, que pusiera, incluso a usted lo trata de tener un actuar errático e irresponsable dentro del proceso de discusión. Y incluso él habla de que aquí pasó prácticamente lo mismo que sucedió con la anterior ley de pesca, con la ley de pesca que hoy día tiene a algunos imputados, incluso formalizados, en materia investigativa judicial. ¿No pasó eso? No, categóricamente no, y quiero recordarle a quienes nos ven qué pasó la vez pasada con la ley anterior. Con la ley anterior lo que ocurrió es que está comprobado penalmente, de hecho fueron sancionados penalmente, 2 parlamentarios recibieron dinero para promover directamente las posturas de empresas que no estaban transparentando estas posturas, ¿no? Sino que todo esto ocurrió... Se le mandaban indicaciones por mail. Ocurrió bajo cuerda, digamos, y fueron pagados para aquello, ¿no? Por lo tanto, esto no tiene nada que ver. Aquí lo que sucedió es que, en el caso de la merluza, dado además, entre otras cosas, lo mal que está el recurso, porque hay poca merluza, y eso hace que la cuota global, es decir, el total que se puede sacar sea cada vez menos, entonces lo que se distribuye entre el sector artesanal y el sector industrial es cada vez menos, y eso empieza a generar una tensión, ¿no? A tal nivel que, dada la distribución que se estaba haciendo antes, una empresa públicamente señaló que si esa distribución se mantenía, esta empresa iba a cerrar. Por lo tanto, aquí no hubo nada bajo cuerda, todo ha sido totalmente transparente y todo ha tenido el mismo eje conductor, que es mejorar la situación del sector artesanal, que, insisto, está mejorando en el global. Cuando vemos las 22 pesquerías en 140 millones de dólares. Es una redistribución muy importante de recursos. ¿Descarta entonces usted que no se pusieron de acuerdo, usted como representante del gobierno y la empresa Pacific Blue, al 52-48? ¿Eso se descarta? ¿Como al 52-48 la propuesta anterior? Me refiero puntualmente a los porcentajes para que justamente Pacific Blue revirtiera la decisión y esto quedara establecido en el papel. Lo que yo hice en la reunión que tuve con ellos, y esto más lo he hecho públicamente, les pregunté en las 2 ocasiones bajo qué condiciones ellos podrían revertir esa decisión. Y una vez que vimos distintas opciones para esos efectos, yo transmití en la conversación con los distintos parlamentarios cuál era la visión de la empresa. Tal vez la empresa también lo hizo directamente con ellos, eso no lo sé. Pero todo eso, insisto, ha sido con total transparencia, porque aquí no hay nada que ocultar. Sí, mire, yo me he juntado con los dirigentes de la pesca artesanal
y los dirigentes de la pesca artesanal lo que querían era, por razones obvias, ¿no es cierto?, más recursos para ellos poder emprender su actividad. Y lo hemos logrado en términos generales y siempre hemos dicho que ese es nuestro objetivo. Pero yo también me he juntado con los sindicatos de la pesca industrial, con los trabajadores y las trabajadoras, y en particular con los sindicatos de esta empresa específicamente. Y creo que como gobierno nos debemos a todos ellos. Tenemos que lograr acuerdos que permitan hacer una mejor redistribución, tal como estamos logrando, con amplios acuerdos además en el Parlamento, pero sin poner en riesgo el empleo de esas personas. Por lo tanto, cuando uno está haciendo lo correcto, cuando uno está buscando congeniar un acuerdo que es difícil, porque lo que se le quita a uno, se le da al otro. Exacto. Entonces, cuando tú tratas de buscar un equilibrio, no hay nada que esconder. Porque lo que estamos haciendo es lo correcto. ¿No hubo perjuicio entonces en este resultado de lo que va ahora a discutirse en la sala del Senado? ¿No hubo perjuicio a la pesca artesanal entonces? Bueno, no, porque si uno toma la situación actual, en la merluza el sector artesanal tiene 40%. Producto de este acuerdo puede llegar a 50%. Y lo que establece el acuerdo, en particular lo que votaron los parlamentarios de forma muy, masiva o amplia, es que ellos parten en un 45%, que lo tienen asegurado, es decir, saltan del 40 al 45%, y en la medida que el recurso mejore y por lo tanto aumente la cuota global, todo lo que va aumentando de la cuota global, todo va al sector artesanal, hasta llegar al 50%. Perfecto. Y una vez que llegan al 50%, si sigue aumentando la cuota global, se distribuye 50 y 50. Entonces lo que hace este mecanismo es que parte en 45, esa es la garantía mínima para el sector artesanal, y le permite ir subiendo hasta el 50% en la medida que el recurso esté en una buena situación. Dicho sea de paso, las otras propuestas que se discutieron, incluyendo la propuesta del diputado Brito, también proponían partir en menos y llegar a 50, pero tenían una gradualidad que dependía en ese caso de los años. Aquí es una gradualidad que depende del estado de la pesquería, es decir, cuánto recurso, cuánta merluza hay y que se puede por lo tanto extraer de forma sostenible en el tiempo. Entonces yo creo que las propuestas no fueron tan distintas e insisto, esto nos permitió tener un acuerdo con 7 parlamentarios de todos los sectores políticos, con 2 abstenciones y solo con un parlamentario con una opinión distinta, y todo, insisto, con mucha transparencia, Felipe, porque te insisto en esto, no hay nada que ocultar. Los gobiernos y las sociedades siempre enfrentan dilemas difíciles. Por supuesto que a nosotros nos hubiera gustado hacer una mayor distribución, en el caso de la merluza, como lo logramos en otras pesquerías. Sí. Pero tenemos que ser responsables. Había un grupo de personas que podían perder su empleo. Y lo que corresponde a un ministro de Economía y en general a un gobierno es buscar equilibrios que permitan que todos estemos bien, que todos ojalá estemos mejor. Entonces, en algunos casos hubo grandes aumentos, por ejemplo en anchoveta y sardina del norte, vamos a pasar de un 20% del sector artesanal hasta llegar incluso hasta un 85% del sector artesanal. Ese es el cambio que va a haber en anchoveta y sardina del norte. En el caso del jurel, que es por lejos la pesquería más importante en términos de su valor, vamos a pasar de un 10% del sector artesanal a un 30% del sector artesanal. Entonces, en la gran mayoría de los casos está habiendo un aumento muy sustantivo. ¿Por qué pudimos hacer esos aumentos más importantes en ese caso versus el caso de la merluza? Porque en todos los otros casos el impacto que iba a generar en el sector industrial era más acotado porque existía, yo diría, una situación financiera de las empresas en esas otras pesquerías mejores que en el caso de la merluza. Entonces teníamos más espacio para poder mejorar el sector artesanal sin por ello poner en riesgo los empleos industriales. Entonces, básicamente lo que hicimos en todos los casos, e insisto, de forma totalmente transparente y con mucho apoyo. Acuérdate, en el Senado tuvimos, cuando se discutieron todas las otras pesquerías salvo la merluza, ganamos 40-1 la votación en el Senado. En la Cámara de Diputados fue 136 contra una abstención. Ese es el nivel de mayoría que se ha alcanzado en un tema sumamente complejo, porque es un tema muy distributivo, ¿no es cierto? Tú estás decidiendo cómo distribuir recursos entre distintos sectores. Y que ya venía con una polémica de por medio, con una mochila de polémica. Bueno, lo que pasa es que es muy bueno tu punto, Felipe. Aquí yo diría que teníamos 2 problemas como punto de partida. Uno, un problema de legitimidad, porque había una ley que había sido discutida. Probablemente la mayoría de las personas que allí participaron lo hicieron de forma honesta, pero teníamos 2 parlamentarios enjuiciados penalmente, castigados penalmente por haber recibido sobornos de la empresa. Y además teníamos una distribución que no era justa. Entonces nosotros abordamos estos 2 problemas. En el primer caso dijimos esto lo vamos a hacer con total transparencia. Y el país ha podido ver nuestros debates, incluidos debates difíciles, porque es un tema difícil. Y además lo íbamos a enfrentar mejorando sustantivamente la situación de la pesca artesanal y hemos logrado
una mejora de la pesca artesanal que en términos monetarios es una redistribución de 140 millones de dólares. Y hemos logrado además todo esto con amplios acuerdos en el Parlamento. Entonces, por supuesto que a uno le gustaría que terminando este proceso todos estuvieran igual de contentos. Pero en un problema tan heterogéneo, tan diverso y con tantas dificultades, es normal que existan 1 o 2 parlamentarios con una visión más crítica. Perdone que vuelva también al tema de las conversaciones que usted haya podido tener con Pacific Blue, pero ¿no se parece quizás un poco, no le dijeron a usted, ministro, en esas reuniones con cuánto ellos quedaban conformes y esto finalmente fue lo que termina siendo lo que se aprueba? Ellos lo que nos transmitieron de distintas maneras y en distintos momentos, porque tuvimos 2 reuniones, fue distintas posibilidades que a ellos les permitían continuar. Y una de esas posibilidades, no exactamente igual, pero parecido en el fondo, es lo que efectivamente resultó como propuesta. ¿Y no es lo mismo que pasó con la ley de pesca anterior? No, primero porque... Porque finalmente es la empresa la que les dice a ustedes con cuánto nos conformamos nosotros. Sí. No es lo mismo por 2 razones muy importantes. Primero porque todo esto ha sido transparente. Si aquí que una empresa... si pierde cuota, cierre a propósito de aquello, es una cosa que puede pasar, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una realidad eso. Y que uno reaccione a partir de eso y trate de buscar un acuerdo que permita mejorar el sector artesanal, pero sin producir el cierre de la empresa, no hay nada de malo en eso. Y justamente lo que además nosotros planteamos fue de manera abierta. Se enfrentamos el problema. Yo me junté con distintos actores, me junté con los parlamentarios de distintas zonas y siempre les dijimos, nosotros no queremos que a propósito de este proyecto de ley tengamos un cierre que vaya a generar desempleo en el sector industrial. Entonces, es distinto porque fue transparente y además es distinto porque esto ha sido al mismo tiempo que generamos un gran avance para el sector artesanal. El sector artesanal no retrocedió en ninguna pesquería, ni tampoco lo hizo en el caso de la merluza. Entiendo el punto de la transparencia, entiendo el punto de las diferencias, pero finalmente esto termina siendo un beneficio a la empresa. No, es un beneficio al sector artesanal. Quiero volver a explicar de nuevo el punto. El sector artesanal hoy tiene 40%. Producto de esta ley va a poder llegar a 50%. Por lo tanto, es un beneficio al sector artesanal. ¿Un beneficio hasta dónde? Hasta el nivel que nos permita que la empresa no cierre. Entonces, en el fondo... nuestra visión política era mejorar el sector artesanal tanto como sea posible. Eso fue básicamente lo que hicimos. Para tú saber hasta dónde puedes llegar, tienes que conversar con la empresa. Si tú no conversas, no sabes hasta dónde puedes llegar. Por lo tanto, son conversaciones que uno tiene que realizar. Lo importante acá, Felipe, y esta a mi juicio es la clave, es que esa conversación todos sepan que existe. Y todos tengan muy claro qué es lo que quiere hacer el gobierno y qué quieren hacer los parlamentarios en esa conversación. Y si tú escuchas la sesión, tanto de esa comisión mixta como también de otros momentos, todos los parlamentarios también lo plantearon así. Los parlamentarios lo que planteaban era, queremos mejorar el sector artesanal, pero queremos llevarlo a un nivel que no implique el cierre de esa empresa. Esa fue exactamente la conversación, fue televisado, todos pudieron ver los distintos argumentos que allí se plantearon, por lo tanto vamos a permitir tener una nueva distribución de los recursos pesqueros donde el sector artesanal tiene más, pero existe además una legitimidad detrás de eso, porque ha sido con grandes acuerdos de todos los parlamentarios y además ha sido todo visto por la sociedad a través de los canales del Parlamento. Lo último con respecto a este punto, ministro. El subsecretario de Pesca sigue teniendo su respaldo a pesar de la polémica por los errores de cálculo, podríamos decirlo de alguna manera, que quedaron expuestos y que fueron presentados a los parlamentarios en el momento de la discusión. Se lo pregunto porque también hubo una crítica, y aquí vuelvo a tocar el nombre del diputado Jorge Brito, que usted no estuvo tan presente en la discusión, que fue parte de lo que él también mencionó. ¿Sigue teniendo el respaldo suyo para que él pueda encabezar el resto del proceso legislativo que sigue en curso? Lo tiene, y me gustaría explicar por qué lo tiene. Primero porque cuando se presentó estos datos desactualizados, que por supuesto fue algo que hubiéramos querido evitar nosotros, el subsecretario ya había logrado un acuerdo en 21 pesquerías de 22. Un acuerdo histórico. Y con todos estos elementos positivos que acabo de comentar. Y además, después de eso, que fue hace 3-4 semanas, el subsecretario ha sido el protagonista de lograr estos acuerdos. Y ha demostrado gran capacidad para justamente
entre gente que piensa diverso, que representan a distintas regiones, legítimamente, ¿no es cierto?, representan prioridades diversas de distintas regiones. Él ha logrado liderar un nuevo acuerdo y de esa manera solucionar el problema que tuvimos hace 3-4 semanas. Así que, a mi juicio, el haberlo respaldado hace algunas semanas ha probado ser una decisión correcta, porque el subsecretario ha sido parte de la solución. Cuando tanto el subsecretario como yo planteábamos, bueno, ¿usted qué van a hacer esta semana? ¿Cómo están pensando respecto a su cargo en particular? Nuestra respuesta fue siempre la misma. Nosotros estamos abocados en solucionar el problema. Y eso es lo que ha hecho el subsecretario, solucionar el problema. Y eso es lo que corresponde en política. Todas las personas pueden hacer las cosas bien, a veces cometer algunos errores, en fin. Lo importante es que el resultado final sea un buen resultado y en un contexto democrático que sea, ojalá, con los acuerdos más amplios para que estos acuerdos se puedan sostener en el tiempo. Así que creo que durante esta semana, así como también lo había hecho antes, el subsecretario ha mostrado una gran capacidad de apoyar, liderar, generar ciertos acuerdos, que es justamente lo que necesitamos en este caso y en general en todos los casos. Lo quiero cambiar un poquito del tema, porque ayer finalmente se entrega la cifra del IPC y muchos expertos señalan que el gran talón de Aquiles de la economía por parte del gobierno es justamente el descenso de la inflación. Finalmente, ¿es el principal problema hoy día que tiene el gobierno para tratar de lograr bajar lo que más se pueda la inflación de aquí al próximo 11 de marzo? A ver, lo primero que yo diría, Felipe, es que no solo por la acción del gobierno, sino también por la acción independiente del Banco Central, nosotros como país hemos logrado bajar de manera sustantiva la inflación, contenerla y llevarla a un número mucho más cercano al objetivo que tiene el Banco Central. Cuando nosotros llegamos al gobierno, veníamos de un año, el 2021, en que había habido un déficit fiscal histórico, de en torno a 10%. Además, está el contexto de la pandemia. Está bien, yo no estoy enjuiciando cómo llegamos allí, estoy simplemente describiendo los hechos. Después, veníamos de la situación con el estallido social. A mí no me toca hacer un juicio respecto a eso, estoy simplemente describiendo los hechos. Teníamos un déficit fiscal de 10%, teníamos además la economía totalmente sobrecalentada por los retiros y también los IFE. La combinación de todas esas cosas generó una situación en que la presión inflacionaria era muy alta en el país y llegamos a tener un 14%, más de un 14%. Hoy día estamos en 4,4% y todo apunta en las encuestas que hace el Banco Central que la mirada de largo plazo es justamente en torno a 3%, que es el objetivo meta del Banco Central. Por lo tanto, la inflación en Chile se logró bajar de forma sustantiva y todos contribuimos a aquello. El Banco Central, a través de la política monetaria, que es la tasa de interés, ¿no es cierto? Y el Ejecutivo, siendo muy responsable en materia fiscal. El 2022 tuvimos el primer superávit fiscal en 10 años. Y esto es muy importante porque ocurrió al mismo tiempo que aumentamos el salario mínimo de forma histórica. El salario mínimo va a llegar en nuestro gobierno, si se aprueba lo que se está discutiendo, a 539.000 pesos. Es decir, vamos a pasar de 550.000 a 539.000 pesos. Y esto es importante, Felipe, porque cuando uno enfrenta una situación como la que nosotros enfrentamos al inicio de nuestro gobierno, con una economía sobrecalentada y que además con baja capacidad de crecimiento, lo que se hace muchas veces en otros lugares es decir, hay que ajustar la economía y eso lo terminan pagando los más pobres. Y en Chile no fue así. Al mismo tiempo que nosotros bajamos la inflación y logramos ese ajuste macroeconómico, la pobreza llegó a su número más bajo en términos históricos medido en la CACEN. Y además lo logramos aumentando el salario mínimo. Es decir, logramos hacer un ajuste macroeconómico, pero donde ese ajuste macroeconómico no lo pagaban las personas más vulnerables ni tampoco la clase media. Eso fue una de las obras principales de nuestro gobierno durante los dos primeros años. Y ahora tenemos un desafío que es también generar mayores capacidades de crecimiento, mayor fuerza, mayor dinamismo en nuestra economía. Y ese mismo miércoles que aprobamos en la comisión mixta lo que faltaba respecto a la ley de fraccionamiento, también ese miércoles aprobamos todo lo que nos faltaba en la Comisión de Hacienda del Senado respecto al proyecto de permisos sectoriales, que ahora solo nos falta ir a la sala del Senado y después ir a la sala de la Cámara de Diputados para aprobar los cambios del Senado. Es decir, estamos a 2 votaciones, algunas semanas probablemente, de aprobar un proyecto de permisos sectoriales que nos va a permitir reducir los tiempos entre un 30 y un 70% sin bajar el estándar regulatorio. Es decir, vamos a hacer un aporte muy sustantivo para que la economía
tenga una capacidad de crecimiento mayor a la que nosotros heredamos como gobierno. El presidente Boric en la cuenta pública también resaltó varios elementos en materia económica, pero de inmediato saltaron desde el mundo empresarial, los analistas, con cuestionamientos bien puntuales. Incluso hoy, y aquí le quiero leer quizás la cita titular de la entrevista que realizó Felipe Larraín, el ex ministro de Hacienda, en Radio ADN, hay que dar el crédito también. Él señala lo siguiente, a propósito de los datos que entregó el presidente Boric en la cuenta pública. Él dice, no es para hacer ninguna fiesta decir que la economía creció 2,5%. Es parte de una crítica que, al menos en lo macro, es el titular. Pero, ¿cómo se toma cuando, si hay tantos puntos para valorar, como usted los ha mencionado, que exista tanta crítica también? Bueno, mire, estamos aproximándonos a una campaña electoral, es normal que en las campañas existan críticas. Lo importante es que cada una pueda expresar esas críticas, pero ojalá concordemos los datos y los hechos objetivos sobre los cuales se discuten esas críticas. Efectivamente, si usted me dice crecer un 2,6%, que fue lo que se creció el año pasado, ¿es suficiente? Yo le digo no es suficiente. El presidente Boric lo ha dicho. Él ha dicho que debiéramos hacer un esfuerzo como país para crecer más que eso. Pero la pregunta es ¿por qué se crece eso? Y ahí yo lo que quiero recordar es que cuando nosotros llegamos al gobierno existía un crecimiento estructural, tendencial, de en torno al 2%. ¿Qué significa eso? Significa que si la economía funcionaba bien, crecía a lo que puede, ese crecimiento tenía que ser en torno al 2%, que habían condiciones estructurales para eso. ¿Ya? Y además la economía estaba sobrecalentada y por lo tanto había que hacer ese proceso de ajuste. Entonces, lo que nosotros hemos crecido durante el gobierno ha sido en el fondo la capacidad que tiene nuestra economía de crecer. Pero lo importante que tiene, digamos, lo que tiene que hacer un gobierno para enfrentar aquello es decir, nosotros tenemos que lograr heredarle a la próxima administración, sea quien sea, y al país a futuro, una mayor capacidad de crecimiento. Y por eso justamente que estamos haciendo las reformas que estamos impulsando. La reforma de permiso va a permitir que la capacidad de crecimiento de la economía sea mayor. Y así, administraciones futuras, cuando gestionen bien la economía, no va a ocurrir que si uno gestiona bien la economía crece en torno a 2,5%, sino que si uno gestiona bien la economía va a crecer más, porque van a existir condiciones estructurales para aquello. Y así tienen que ser evaluados los gobiernos, tienen que ser evaluados por cuánto pudieron crecer, dado las condiciones que tenía la economía en ese momento y también qué condiciones más favorables pudieron heredar a la siguiente administración de forma tal de poder crecer más en el futuro. Y en esto segundo, nosotros, déjeme enumerar algunas cosas que estamos haciendo que nos va a permitir crecer más. Primero, el proyecto de permisos que estoy planteando. Segundo, tenemos como país una cartera de inversiones de proyectos privados muy alta, como la que no teníamos en algunos casos hace 10 años. En minería, solo en minería, los próximos 10 años vamos a tener una cartera de inversión de 83.000 millones de dólares. El año pasado, el 2024, tuvimos el valor más alto de proyectos entrando al sistema de evaluación ambiental. Entonces tenemos proyecto de permiso, una cartera de inversiones, tenemos además la reforma de pensiones, que nos va a permitir ahorrar más como economías, también nos va a ayudar a crecer. Tenemos además un conjunto de mayores gastos en términos de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que también hemos hecho durante el gobierno y esperamos también aprobar nuestra Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo, que nos va a permitir también darle un mayor impulso a nuestra economía, permitiendo que el crédito, que las finanzas ayuden a las empresas a hacer sus transformaciones productivas. Entonces, crecimos durante el gobierno a lo que daba nuestra economía en términos estructurales y además vamos a heredar a la siguiente administración, al país, al futuro, una mayor capacidad de crecimiento. Ministro, por último, a propósito que usted mencionó a la minería, ¿le gustó el cambio que hubo en la cabeza de SQM, que Julio Ponce Lerú dejara la presidencia de SQM, se lo pasara a su hija y también a su hermano? ¿Le gustó ese cambio? Mire, no. ¿O habría preferido otra situación? Más allá de la opinión que yo tenga del personaje en particular y de su historia, no corresponde que un ministro de Economía comente los cambios que existen en una empresa respecto a sus dueños. Es que hay vínculo directo con el Estado. No corresponde, insisto, que yo haga ese comentario. Cualquier
cualquier vínculo que exista, esto lo ha explicado muy bien el presidente de Codelco, si a eso va su pregunta, son vínculos institucionales, ¿cierto?, que ocurren a través de quienes dirigen justamente esa compañía, que no es la persona que usted señala. Pero no corresponde, no lo digo por evitar la pregunta, sino que no haría bien si yo como ministro de Economía me pongo a comentar los cambios en las acciones, digamos, los dueños de las acciones de distintas empresas. Ahora, si usted me quiere preguntar respecto a lo importante que va a ser para nuestro país, que Codelco se transforme durante el 2025, no solo en el líder mundial de cobre, que ya lo es, sino también en un líder mundial de litio, o que vamos a permitir duplicar la producción, y el Estado va a entrar a la producción desde décadas que no lo hacía, en un nuevo sector. Vamos además a cambiar las tecnologías para que podamos extraer más litio, pero con un menor impacto en el medio ambiente. Vamos a gastar más en ciencia, en tecnología, en innovación a través del instituto. Y además vamos a hacer el esfuerzo de conservación más importante que se ha hecho en materia productiva, porque los salares, un grupo de salares se van a, digamos, dedicar a lo productivo, pero va a haber un grupo de salarios muy amplio también que se van a dedicar a la conservación. La superficie en conservación va a pasar de 7% a más de 30%. Es decir, la Estrategia Nacional del Litio, que es lo que engloba cada una de estas cosas, nos está permitiendo hacer una transformación muy profunda que está alineado con el concepto de crecimiento verde. Es decir, crecer más, producir más, pero hacerlo de una manera que es compatible con el cuidado y la protección del medio ambiente. Ministro Nicolás Grau, le queremos agradecer por esta conversación que hemos tenido esta noche aquí en CNN Prime. Al contrario, Felipe, muchas gracias a ti por la posibilidad de profundizar en cada uno de estos temas. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Pues. Gracias. Nosotros vamos a seguir con otras informaciones. Luego de 9 meses de estar privado de libertad, esta tarde el abogado Luis Hermosilla abandonó el anexo penitenciario Capitán Llaver por decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago. El protagonista del caso Audios, fue crítico con la labor del Ministerio Público, emplazando a los persecutores de sus causas a llevarlo a juicio oral para lograr defenderse. Los detalles en el siguiente informe que preparó nuestro compañero Miguel Ángel Araya. Sí, bueno, vamos a estar justamente analizando esta información. Este hecho ocurrió recientemente, fue en horas de la tarde que el abogado Luis Hermosilla salió del anexo Capitán Llaver, y esto es lo que nos pudo retratar Miguel Ángel Araya en el siguiente informe que ha preparado junto con el equipo de CNN Chile para que usted pueda también, sentirse informado con respecto a este punto. Mira, vamos a dejar pendiente esta información. A la vuelta de la pausa vamos a ir justamente con estas y otras informaciones aquí en CNN Prime. Vamos a la pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime de día viernes. Luego de 9 meses, y vamos a ir justamente con lo que adelantábamos antes de ir a la pausa, luego de 9 meses de estar privado de libertad, esta tarde el abogado Luis Hermosilla abandonó el anexo penitenciario Capitán Llaver por decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago. El protagonista del caso Audio, fue crítico con la labor del Ministerio Público, emplazando a los persecutores de sus causas a llevarlo a juicio oral. Esto para defenderse. Los detalles en el siguiente informe que preparó Miguel Ángel Araya. Tras haber pasado en total 9 meses en prisión preventiva, este viernes la Corte de Apelaciones de Santiago decidió revocar la prisión preventiva del polémico abogado Luis Hermosilla, ordenando su salida del anexo penitenciario Capitán Llaver para ahora cumplir con la cautelar de arresto domiciliario total. Fue la primera sala del Tribunal de Alzada capitalino la que consideró que ha cambiado la necesidad de cautela respecto del imputado por delitos de cohecho, lavado de activos, delitos tributarios, entre otros, siendo un punto importante en la argumentación el deterioro del estado de salud de Luis Hermosilla. Y es que hace un par de semanas atrás, el protagonista del caso Audio y sus diversas aristas sufrió una descompensación con una baja de presión considerable, lo que encendió las alertas en su recinto penal, generando que incluso el entonces interno Manuel Monsalve le prestara primeros auxilios. En su salida de Capitán Llaver, Luis Hermosilla fue crítico con la labor del Ministerio Público, emplazando incluso a que lo lleven pronto a juicio oral. El Ministerio Público en Chile hoy día sistemáticamente está, y no todo el Ministerio Público, particularmente algunos fiscales y algunas fiscalías regionales,
están incurriendo en un proceder y en una actuación que nos lleva a tiempos peores que aquellos que dieron inicio a la reforma procesal penal. Yo emplazo a la Fiscalía de Las Condes a que me lleven a juicio oral ya, inmediatamente. Según el fallo al que accedió CNN Chile, el Tribunal de Alzada capitalino consideró que no se ha aportado antecedente alguno en orden a justificar que la sustitución de su prisión preventiva afecte, entorpezca o dificulte las indagaciones. El abogado defensor de Hermosilla, su hermano Juan Pablo Hermosilla, aseguró que la condición de salud de su representado ha empeorado considerablemente durante los meses que ha estado privado de libertad. Lo que dijo el tribunal es que estimaba que ya no era un peligro para la seguridad de la sociedad, que llevaba ya 9 meses sujeto a prisión preventiva, pero creo que además el tema de la salud incidió porque se ha estado deteriorando su salud claramente. ¿Qué le está pasando en temas de salud? Está hoy día con un deterioro respiratorio fuerte, está con una pulmonía adentro que está certificada por los médicos, además de los problemas de presión alta con que está. Entonces lo que era esperable que le pasara, sí. Lo que no entiendo por qué se demoró tanto. La Corte de Apelaciones de Santiago también sostuvo en su resolución que tampoco es posible sostener razonablemente que exista un peligro de reiteración, pues las actuales circunstancias personales del imputado, de conocimiento público incluso, tornan altamente improbable la reanudación de la conducta delictiva que se le ha atribuido. Bueno, particularmente nosotros advertimos que lo que primó en la resolución de la Corte fue principalmente el transcurso del tiempo que ha estado privado Luis Hermosilla en esta investigación y particularmente en ese sentido nosotros entendemos que lo que sí se consideró finalmente en el fondo de las alegaciones es que se mantienen todos y cada uno de los supuestos que se tuvieron a la vista en las previas revisiones. Cabe señalar que el próximo 9 de julio Luis Hermosilla volverá a ser formalizado junto a Daniel Sauer y Álvaro Jalaf por nuevos delitos de administración desleal y lavado de activos, instancia en la que podría haber una modificación de sus cautelares. Considerando que viene una pronta nueva formalización de Luis, ¿ustedes no temen que pueda volver a prisión preventiva? ¿O son antecedentes que...? Sí, no me extrañaría que el Ministerio Público lo pida y estaremos ahí para defender los derechos de él. Este viernes también se revisó la prisión preventiva de Álvaro Jalaf. Sin embargo, corrió una suerte distinta a la de su ahora ex compañero de recinto penal, ya que la Corte consideró que sigue siendo un peligro para la seguridad de la sociedad y por ende debe seguir privado de libertad en la cárcel. Sigamos avanzando en las informaciones. Solo 2 días alcanzó a estar fuera de prisión el diputado Mauricio Ojeda. Este viernes, la Corte de Apelaciones de Temuco revocó la decisión del juzgado de garantía que había dejado al parlamentario con arresto domiciliario. El congresista es investigado por fraude al fisco reiterado en el denominado caso Manicure, una de las aristas del caso Convenios. La Corte de Temuco tomó la decisión al considerar que Ojeda representa un peligro para la seguridad de la sociedad y los fines del procedimiento. Vamos de vuelta a la arena política. Janet Jara, Carolina Toá, Gonzalo Vinter y Jaime Mulet. Ese fue el orden en el que se va a emitir el inicio de la franja electoral a partir del próximo 11 de junio. Además, este sábado se va a publicar la nómina de vocales de mesa. Todos los detalles en el siguiente informe que preparó Macarena Román. Toá, Jara, se me olvidó el nombre, pero Mulet. Y él no me acuerdo, no me acuerdo el nombre. La Toá, Jara, sí. El nuevo, ¿cómo se llama? Sí, estos dos no. El apellido Toá, la ministra del Trabajo. Recuerdo, es Vinter y este es... No. ¿Ninguno reconoce? No. Si usted tampoco conoce a los 4 candidatos del oficialismo que competirán en las primarias presidenciales, no se preocupe, porque a partir del miércoles 11 de junio hasta el jueves 26 se emitirá la franja televisiva donde podrá tener mayor información de quienes estarán en la papeleta del 29 de este mes. Es importante para la democracia, es importante para que la gente se
informe respecto de lo que está en juego, y no nos olvidemos que la televisión, con todos los cambios que ha tenido la industria, sigue siendo un medio sumamente importante para informar a la ciudadanía. Serán 2 secciones de 7 minutos y medio en que los abanderados podrán plantear sus propuestas. El primer día abrirá los fuegos por sorteo la candidata del Partido Comunista y Acción Humanista, Janet Jara. Que nos pertenece a todas y a todos los chilenos. Luego será el turno del socialismo democrático con Carolina Toa. Lleno de esperanzas, esperanzas de cambio. Yo creo mucho en Chile. En tercer lugar, el representante del Frente Amplio, Gonzalo Vinter. Todos deberían dejarse su bigote en esta campaña. Y Jaime Mulet cerrará el día con la Federación Regionalista Verde Social. Por eso creo que soy el mejor candidato para dirigir el país. Cada uno destacando lo que encuentre pertinente tendrá que lograr convocar a la mayor cantidad de personas posibles, porque aunque el presidente asegure que hay olor a primarias, no, yo lo siento harto olor a primaria. En la calle no hay tanta expectativa. No, porque no me interesa. La verdad no me interesa. No. ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Por qué? No soy republicano. Sí, la verdad es que sí. Me interesaría votar. Pero lo mismo que mi prima, o sea, que también me gustaría así como informarme, pero ya como después. Hay que votar porque se puede tener una derecha pataleo, como se dice vulgarmente. No, porque mi candidata no va a primaria. Pero atención, porque si usted es independiente o militante de los 8 partidos que componen la primaria, puede salir vocal de mesa. Por eso este sábado entra a la página del CERVEL y confirme si fue seleccionado o no para ejercer esta labor ciudadana. Pero la participación de los vocales de mesa es obligatoria. Para aquellas personas que han sido designadas vocales de mesa y que por alguna razón no pueden cumplir con esta función, hay un periodo entre el 9 y el 11 de junio para poder presentar sus excusas, y luego ya el sábado 14 de junio vamos a publicar la lista definitiva. Las causales para poder excusarse están establecidas en la ley: las personas mayores de 70 años, las personas que están, ¿no es cierto?, embarazadas, las personas que están bajo cuidado de otras personas que están en dependencia, las que están a más de 300 kilómetros. Por tanto, es importante que puedan revisar eso y tengan el plazo para poder hacer las excusas. ¿Qué pasa si usted no asiste a su labor como vocal de mesa? Arriesga multas que van entre las 2 y 8 UTM, es decir, entre los 137.000 pesos a los 550.000. Las primarias fortalecen la democracia y las elecciones todas son una fiesta de la democracia. Pero para que se desarrollen de buena manera es importante que los ciudadanos y ciudadanas estén correctamente informados, que conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son sus lugares de votación. A nivel nacional habrá más de 2.000 locales de votación y cada mesa tendrá 1.000 electores. Si necesita tener cualquier otro tipo de información, ingrese a la página web de Chile Vota. Informado. Ya, dejamos la arena política, las noticias nacionales, vamos a hablar de temas internacionales. Al menos 4 muertos y más de 50 heridos dejó el ataque de Rusia sobre Ucrania. 400 drones bomba y 40 misiles cayeron este jueves en Kiev como respuesta de Putin ante la operación Telaraña, el bombardeo sorpresivo que realizó la fuerza ucraniana dirigido a aviones militares rusos. Los detalles de este masivo ataque en la nota que preparó Antonia Galilea. Пизда. Ебать. Сука. Kiev vivió una noche de terror este jueves, luego de que Rusia lanzara el ataque más grande en los 3 años que ha durado la guerra, con más de 400 drones bomba y 40 misiles. Autoridades ucranianas confirmaron que el bombardeo mató al menos a 4 personas en la capital y dejó casi 50 heridos en todo el país. Entonces empezaron a caer misiles. Gracias a Dios, nuestros bomberos, incluso en esas condiciones, estaban ayudando a la gente. En mi apartamento todas las ventanas volaron. Es horrible. Alrededor de la 1:30 de la noche nos despertamos por las explosiones. Las puertas se abrieron, fuimos a ver cómo estaban nuestros vecinos y ellos también salieron. Todos estaban relativamente bien dadas las circunstancias. A pesar de su magnitud, el ataque no tomó por sorpresa a Kiev,
que estaba preparado para recibir la represalia rusa luego de la audaz y efectiva operación que ejecutaron el domingo pasado contra Moscú. Se trata de la llamada Operación Telaraña, con la cual inteligencia ucraniana logró infiltrar drones en el territorio ruso, que bombardearon aeródromos y dañaron, según Kiev, más de 40 aviones militares del Kremlin. Tras la respuesta masiva de Rusia este jueves, Ucrania acusó un castigo a la población civil, a diferencia de la operación ucraniana que tuvo objetivos militares. Les pido que apoyen todos los esfuerzos para ejercer una presión justa sobre Rusia, que apoyen la diplomacia, la presión política y la económica. Por favor, exijan nuevas sanciones efectivas contra Rusia y su régimen, para poner fin a los asesinatos y los ataques, para alcanzar una paz verdadera y para que los rusos asuman la verdadera responsabilidad en la guerra. El intercambio de ataques se da en paralelo a las conversaciones de paz directas entre Rusia y Ucrania en Estambul. Sin embargo, no han tenido un avance significativo. Incluso Trump, que dijo en su campaña que iba a terminar la guerra en 24 horas, se mostró escéptico ante la posibilidad de una tregua cercana entre Kiev y Moscú. That's a bloodbath that's going on over there. And when I see the moment where I say, well, they're going to just keep fighting. You know, I gave the analogy yesterday when I spoke to President Putin. I had a 2-hour and 15-minute call with him. Sometimes, and this is me speaking maybe in a negative sense, but sometimes you see two young children fighting like crazy. They hate each other and they're fighting in a park. And you try and pull them apart. They don't want to be pulled. Sometimes you're better off letting them fight for a while. Ante la nueva ronda de ataques y la negativa de Moscú para aceptar la propuesta de un alto al fuego incondicional de Occidente, la Unión Europea reiteró que Rusia es el agresor en la guerra con Ucrania y aseguró estar presionando aún más al Kremlin. Bien, y vamos a permanecer hablando de los temas internacionales y por eso ya nos acompaña acá en el estudio de CNN Prime, de CNN Chile, nuestra querida Alicia Contreras. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Felipe? Bien, pues aquí listos y atentos, preparadísimos para recibir la información. Vamos a hablar de la pelea de la semana. Oh, qué gran. Esto digno de la UFC, pero en términos más bien políticos. Sí, tal cual. También una teleserie fue sí, esto que pasó. Y el día después ya parece que la relación está completamente quebrada. No hubo ataques entre sí, pero se le preguntó a Donald Trump sobre Elon Musk y dijo, ya no pienso en él, no creo que vaya a hablar con él y le deseo lo mejor. En términos bien chilenos, le dio la cortada. Le dio la cortada. Sí, tal cual. Esto después de estas acusaciones de que lo involucró en el caso de Jeffrey Epstein, este pedófilo, Donald Trump que lo amenazó con terminar los contratos federales con las empresas de Elon Musk. Elon Musk perdió harto dinero después de esta pelea. Sí. Y recordemos también que Elon Musk aportó bastante dinero también para la campaña. Cifras millonarias. Sí. Y le dijo que si él no hubiese ganado. ¿Qué pasó hoy día en el segundo día de esta pelea? Lo vemos en la nota de Laura Soto. Is that a bag for you to breathe into? No, this is what I'll be pouring this in my Newsnight mug tonight. Oh, Lord. Pepto-Bismol is what we all need here in the Republican Party. I thought it was some Jack Daniels. They might need that too. You know things are bad when the rational voice mediating your dispute is Kanye West. Oh man, the girls are fighting, aren't they? Todos hablan del escándalo de la semana, la disputa pública entre Elon Musk y Donald Trump. Los rumores de tensión entre ambos quedaron fuera del margen de duda cuando el presidente estadounidense y el magnate sudafricano se enfrascaron en una seguidilla de ataques cruzados. Ahora muchos coinciden en que este escenario se veía venir. Creo que con dos personalidades tan extremas e intensas era inevitable que algo marcara el punto de quiebre que los distanciara, así que no me sorprende del todo. No va a ser algo que se resuelva así, como si se escondiera bajo la alfombra. Creo que son dos egos enfrentándose y probablemente seguirán enfrentándose hasta quién sabe hasta qué punto. ¿Hay chances de enmendar las cosas o su tan estrecha amistad ya quedó enterrada bajo tierra? La unión era tal que en febrero pasado Elon Musk publicó en su cuenta de X: amo a Donald Trump
tanto como un hombre heterosexual puede amar a otro hombre. Cuando las acciones de Tesla comenzaron a caer por las protestas y el boicot que sufrió la empresa por el papel de Musk en los recortes federales, el mandatario estadounidense lo apoyó comprando un vehículo de la marca con una exhibición en nada menos que la Casa Blanca. In the time I've known him, he has never asked me for a favor. He didn't ask me for this. Aparentemente ahora estaría buscando deshacerse de él. Según reportó un funcionario de la Casa Blanca a The New York Times, Trump decidió vender el vehículo que compró en marzo a precio de mercado, lo que sería unos $80,000. El mandatario dijo a CNN que ni siquiera estaba pensando en Elon. Just got off the phone with President Trump and I asked him the question everybody wants to know the answer to. Will he bury the hatchet with Elon Musk? And the answer was no, at least not right now. He said, he's got a problem. The poor guy's got a problem. That was a quote. I said, so no call with Elon now? And he said, no, I won't be speaking to him for a while, I guess, but I wish him well. He was very subdued. He didn't sound angry. Una fuente familiarizada con el asunto dijo al mismo medio que Trump pidió a su vicepresidente J.D. Vance que hablara diplomáticamente sobre la situación de Musk. Él habría estado con el presidente cuando la disputa comenzó a intensificarse. El hombre más rico del mundo acusó sin pruebas al líder republicano de aparecer en los archivos vinculados a los delitos del pederasta Jeffrey Epstein. El mandatario se refirió por primera vez a esa acusación, compartiendo una publicación del abogado David Schoen, quien lo defendió en su juicio político de 2021 y también representó brevemente a Epstein antes de suicidarse en la cárcel. Me contrataron para dirigir la defensa de Jeffrey Epstein como su abogado penalista 9 días antes de su muerte. Él buscó mi consejo durante meses antes de eso. Puedo decir con autoridad, de manera inequívoca y definitiva, que no tenía información para dañar al presidente Trump. Le pregunté específicamente. Un capítulo más en esta teleserie que comenzó con el descontento de Musk hacia el proyecto de ley presupuestario de Trump y que por ahora se ve lejos de terminar. Felipe, y justo después de que cerramos la nota, Donald Trump suele viajar a Florida los fines de semana y va en el Air Force One con algunos periodistas. Ahí suele responder preguntas y de hecho ahí vemos cuando se acerca a los periodistas, responde varias preguntas y por supuesto la primera fue respecto de Elon Musk. Él insiste entonces que no cree que hablen en el futuro próximo, pero le preguntan por los contratos de las empresas de Elon Musk con el gobierno. Él amenazó con terminar esos contratos y las acciones de Tesla cayeron en un 14%. Exacto. Le preguntan sobre esto y ahora entrega una respuesta más mesurada. Mira, escuchemos. A ver. Bueno, revisaremos todo. Tiene mucho dinero, recibe muchos subsidios, así que lo revisaremos. Solo si es justo para él y para el país. Sin duda lo volvería a pensar, pero tiene que ser justo. Bueno, ya no es tan tajante en que va a terminar con los contratos, pero claro, dice que lo van a analizar todo. Exacto. Ahora, otra cosa importante que está pasando en los Estados Unidos es el tema de las migraciones. Hubo un hombre, un salvadoreño, Kilmar Abrego García, quien fue deportado por error a El Salvador, a esta cárcel de alta seguridad. Fue deportado por error porque había una orden en 2019 que no se podía deportarlo a El Salvador por el peligro de las pandillas que podían generar contra este hombre. Fue un error y el Poder Judicial instó al gobierno de Donald Trump a facilitar su regreso. Esto puso frente a frente al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo. Hoy finalmente confirman que Kilmar Abrego García regresa a Estados Unidos. Sin embargo, va a enfrentar cargos penales. El abogado de este hombre de 29 años dijo que se enteró por la prensa. ¿Qué cargos se le van a presentar a este hombre? La fiscal estadounidense nos cuenta más. El gran jurado determinó que durante los 9 años Abrego García ha desempeñado un papel importante en una red de tráfico de inmigrantes. Determinaron que este era su trabajo a tiempo completo, no un contratista. Era un traficante de personas, niños y mujeres. Realizó más de 100 viajes, según el gran jurado, traficando personas por todo el país.
Ya, entonces este salvadoreño que fue deportado por error a esta cárcel de alta seguridad de la que no se sale, finalmente regresa al país, sin embargo va a enfrentar otros cargos penales también de gran magnitud. Vamos a terminar con esta imagen porque en India se inauguró el puente más alto del mundo, el puente ferroviario más alto del mundo, más de 300 metros de altura. De hecho se ven las nubes ahí en este puente que conecta la zona de Cachemira con la India. Es un puente bien estratégico porque Cachemira es esta zona donde está en conflicto India y Pakistán. Así es. Entonces tiene un punto estratégico, pero de todas maneras es el más alto del mundo y el primer ministro de India dijo que es la joya de la corona de India. Me muero. No podría. ¿No? No podría. No podría. Imposible. No, el vértigo me mata. José Miguel Mardones me dijo lo mismo. Es que es muy alto. Es muy alto. Aparte, eso de la cercanía con las nubes, claro, le da todo un contexto a la imagen. Claro. Pero créeme que no lo haría ni por si acaso. Alicia Contreras, muchísimas gracias por el comentario. Pues. Buenas noches. Bien, pues malas noticias para la selección chilena, pero hay que levantar cabeza nomás para pensar en la próxima clasificatoria para el próximo Mundial. Así que, oiga, le adelanto, viene CNN Tiempo y les voy a hacer un spoiler. La próxima semana se vienen por lo menos 5 días, 6 días de lluvia. Así que a prepararse, la próxima semana, sobre todo la zona central de nuestro país. Hemos llegado al término de esta edición de CNN Prime. Sigan la sintonía de nuestro canal. Viernes 6 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tenga muy buenas noches y un gran fin de semana. Seguro de Auto Consorcio. Y Efecto Fibra Movistar Empresas. Presentaron CNN Prime.